que vamos a dar comienzo, ¿cierto? Para que ustedes me vayan haciendo las consultas. Si no, vamos revisando para que veamos qué fue lo que ustedes fueron respondiendo. Bien, así que recordemos que nosotros ayer estuvimos analizando estos ejercicios ítem por ítem. Fuimos explicando qué era lo que debían ir haciendo por cada uno de los ítems. Y la idea es que ustedes ahora vayamos desarrollando para que vayamos completando, ojalá, la mayor cantidad de ejercicios. Bien, así que primero les doy la palabra a ustedes, comiencen a preguntar y luego comenzamos a desarrollar. Para que vayan ahí participando en el chat. Ya, ok. Ya, hagámonos de ejemplo. Ya, me parece para que vayamos viendo qué era lo que se hace. Ya, ¿cuál le gustaría que hiciéramos de ejemplo? Las 7. Ya, ok, podemos hacer las 7. Y de la Sofía que me preguntaba por las 6, ¿alguna de las 3 que gustaría para comenzar y después hacemos las 7? ¿La de 90%? Ya, ok. Bien. En la número 6 nos están pidiendo que nosotros completemos la tabla, básicamente, ¿ya? Con las representaciones, ¿cierto?, de los decimales. Entonces, para ello, ah, espérenme un chiquitín. Ahí. Para ello, lo que vamos a hacer es, primero, ir viendo las representaciones del porcentaje, ¿ya? El porcentaje, en sí, la forma más fácil de poder representarlo es por medio de una fracción, antes que un decimal, porque, bueno, después sí va a ser más fácil el decimal, pero en primera instancia, la expresión como fracción va a ser lo más fácil que nosotros vamos a tener a la mano, ¿ya? Que en este caso va a ser 90 partido en 100. Ya, por lo general siempre un porcentaje está dividido en 100. Ya, entonces es fácil decir que si yo tengo 90% va a ser 90 partido en 100. Y luego de ahí yo puedo simplificar obviamente y llegar a una fracción más irreductible. Bien, entonces de esa manera como que uno puede jugar con la representación fraccionaria, que es como lo más sencillo que van a tener a la mano actualmente. Ya. Luego, para transformar de fracción a decimal, ya que sería como completamos de aquí para acá, lo que nosotros tenemos que hacer acá es el numerador dividirlo por el denominador. Pero como vamos a estar dividiendo siempre por 100, es lo mismo que si mi comita imaginaria, imaginémonos que vamos a estar acá, imaginémonos que la coma que está al final del 90, yo como lo estoy dividiendo en 100, lo debo trasladar dos espacios hacia la izquierda. Entonces, traslado uno, traslado otro. Y mi comita va a quedar acá. Entonces, perdón, como mi coma va a quedar en este espacio, yo debo completar lo que me falta para que quede como un número completo. Entonces, ese 90 se va a transformar en un 0,90, ya que mi comita se trasladó desde donde estaba el 90 dos espacios a la izquierda y quedó como 0,90. ¿Ya? Entonces aquí simplemente nosotros podemos dejarlo como 0,90 o simplemente como 0,9. ¿Ya? Recordemos que en los decimales, después de que ya termina mi número, esto puede ser equivalente a tener un 0,90, equivalente a un 0,900, equivalente a tener un 0,9000. Entonces todos los ceros que yo voy colocando a la derecha, la verdad es que no cuentan. ¿Ya? Entonces nosotros perfectamente podríamos dejar solamente esto como un 0,9. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la representación decimal,
tenemos la representación fraccionaria, que es básicamente lo que nosotros estuvimos viendo la, la clase anterior, ¿ya? Entonces ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es tomar un entero, ya que en este caso va a ser un círculo, y vamos a tener que representarlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se representa? Si nosotros elegimos algo para representar, quizás nosotros podemos representar la fracción irreductible, ¿ya? Porque es como lo más fácil, ¿cierto? Que nosotros podríamos tener al momento de hacer estas divisiones, ya que en nuestro círculo, ¿cierto? Que lo vamos a dejar más cerquita, vamos a tener que trabajar y dividirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que dividir el círculo en 10 partes iguales y vamos a tener que pintar 9, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a tener que dividir, ¿cierto? Este círculo en 10 partes. Ah, tendría que ser un por aquí. A ver, no, si son iguales, tendría que ser por acá. Vamos a ver aquí. Este que venía aquí. Por acá, por acá, por acá. Una cosa así. Ya, entonces vamos a tener que dividir nuestro círculo por acá, nuestro círculo, hacemos otra división por aquí, vamos a dividir por acá y por último por aquí. Ya, entonces si se fijan, nosotros dividimos nuestro círculo en 10 partes, ¿ya? Que fue nuestra fracción irreductible. Y tenemos que considerar solamente 9. Por lo tanto, acá a nosotros nos va a tocar pintar 9 partes de mi círculo. Entonces aquí yo llego, pinto 9 y dejo solamente una en blanco para poder hacer bien la representación, ¿ya? Entonces aquí pintamos, 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 pintamos y dejamos ahí sí. Y vamos a dejar más finito para ir completando los espacios chiquititos que están ahí. Bien, entonces aquí ya tenemos, ¿cierto?, nuestra representación de nuestro porcentaje, ya, tanto como decimal, ¿cierto? Que sería el 90% sería equivalente a un 0,9. Tenemos nuestra representación fraccionaria, que el 90% sería un 90 partido en 100, o también puede ser un 9 partido en 10. Y tenemos su representación gráfica en un gráfico circular, que sería básicamente dividir, ¿cierto?, en la cantidad de espacios que tengo y luego pintar 9 de 10, que fue en el ejemplo, ¿cierto?, que acabamos de ver. ¿Ya? Y eso es como se va a completar, ¿cierto? En este caso, cuando tengamos también un 80%, cuando tengamos un 55%. Entonces acá la forma tiene que ir, bueno, obviamente acá faltó dibujar el circulito, ya, pero ahí ustedes dibujan el circulito y pintan lo correspondiente al 55%, que es como la mitad y un poquito más. ¿Ya? Así que ahí ustedes tienen que ir haciendo las divisiones y luego ir pintando. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, ya, Sofía. Muy bien. Em, pero Pablo, si desea, a ver,
Esta quincena, si bien es fácil, ya no hay mayor dificultad, yo le recomiendo que la envíe cuando ya terminemos de ver como la última clase de ejercicio. No vaya a ser cosa que usted, por ejemplo, respondió alguna cosa y quizá la respuesta era otra, o si tenía dudas, como para que la pueda ir modificando. Ya, entonces no es necesario que envíe, o por ejemplo, si envía, que envíe todo junto, ya que no envíe solamente las dos primeras hojas, sino que esperemos a completar las dos, las cuatro que faltan, para que así vayamos eh, para ir revisando más ordenadamente. Ya, porque usted cuando dice ahí que terminó la quincena, significa que terminó las 6 hojas que tenemos acá. Ya, ok. Ya, entonces esperemos a ver si es que no hay algún problema de resolución, ya, y de ahí usted sabe que los plazos que dimos en el instructivo abarcan hasta el 28 de mayo, ya, así que tiene hasta ese día para enviar, ya, así que si lo envía antes, mejor, pero también yo le recomiendo esperar, ¿cierto?, para ir viendo cómo vamos a, para que también tampoco se aburra, ¿cierto? Porque no es la idea que, o sea, bien que esté hecho, pero también que vaya comprobando que lo que efectivamente vayamos resolviendo nosotros también esté correcto, ¿ya? Así que eso, bien. Y un compañero o compañera me preguntó con respecto al ítem 7 para que nosotros pudiéramos desarrollarlo y ver, em, cómo nosotros podemos ir uniendo un término con otro. ¿Ya? En este caso, lo que nos está pidiendo es que nosotros unamos los porcentajes de la columna A con la representación en fracción de la columna B. ¿Ya? El tema acá va a ser que la representación en fracción está simplificada. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que convertir a fracción cada uno de estos numeritos. ¿Ya? Los convertimos a fracción, tratamos de simplificar y vemos con cuál podemos unir. ¿Ya? Entonces eso es como lo que hay que hacer. Entonces primero tenemos el primer término que sería, en este caso, 47 partido en 100, pero acá nos quedaría 12 partido en 100, acá quedaría 15 partido en 100, acá quedaría 80 partido en 100. ¿Ya? Entonces, de todo esto tenemos que simplificar. Ahora, justamente el 47 partido en 100 es uno de los términos que no se puede simplificar, por lo tanto automáticamente llegamos a, y podemos unir, ¿cierto?, el 47% con el 47 partido en 100. Pero ahora tenemos que trabajar con estos tres para saber con cuál corresponde, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a desarrollar uno para que vean el cómo voy simplificando y, por ejemplo, voy a tomar el B, que es 12 partido en 100. ¿Ya? El 12 partido en 100 yo lo puedo dividir por 2, ¿ya? Para poder obtener una fracción equivalente. Y la mitad de 12 es 6, la mitad de 100 es 50. ¿Ya? Y veo que todavía no aparece nada parecido, por lo tanto puedo seguir simplificando y en este caso puedo seguir simplificando por 2. Entonces yo digo, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 50 es 25. Y ahora sí apareció una respuesta correcta que en este caso la voy a colocar acá. Lo voy a unir así para que se entienda de que la B corresponde al 3 partido en 25. Y asimismo lo tengo que hacer con el 15 partido en 100 y con el 80 partido en 100. ¿Se entiende? Sí, profe, yo Sí, sí lo entiendo. entendí. Ah, ya, muchas gracias. Bien, ¿le gustaría que hiciéramos algún otro ítem también para ir avanzando? O que vayamos comprobando, por ejemplo, qué fue lo que ustedes respondieron. Espera un chutito acá. Para que ustedes me respondan, por ejemplo, qué fue lo que respondieron en la primera página, que era un poco más fácil esta parte, ¿cierto?
para que así vayamos completando entre todos. Por ejemplo, la número 2, ¿cuánto? ¿Quién hizo la 2? ¿El ítem Yo, 2? profesor. Yo, Ya, profesor. ya, súper. Ya, vayamos comparando qué resultado les dio. Por ejemplo, en la A, ¿qué porcentaje les dio? 52%. 52. ¿A todos les dio 52%? Sí. Ya, vamos a colocar entonces acá 52%. Ya. Y en la C, ¿cuánto les dio? 34%. 34%. Um, ¿En la C? En la B, profesor. No, pues yo me la salté la B, pues yo les pregunté por la C. Por la La C. C, 22%, profesor. 22%. Ya, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Si es que yo estaba contando y dice, pero si eso no me da 34. Ya, ya, súper. Ya, entonces más o menos la idea se entiende. Ahora, la D, bueno, dejémosla ahí para que igual no hagamos todo. Ya, para que igual quede un pequeño trabajito. Ahora, veamos la 3. En la 3 me interesa saber qué respondieron aquí en la D, ¿ya? Para saber más o menos cómo está el proceso de porcentaje. A ver, en la D, cuando dice 20 de cada 40 estudiantes son varones, ¿a qué porcentaje se refiere? 50%. 50%. 50%. Ya, súper bien. Excelente. 50%. Ya. Y cuando en la C, cuando dice de 24 horas un adolescente duerme la cuarta parte, 25%. 25%. 25. ya, súper bien. Ya, excelente. Ya, y las otras dos de arriba eran mucho más fáciles. Ya, ahora, por ejemplo, acá en la A, perdón, en la 4D, cuando pregunta por un enunciado, ¿qué qué escribieron ustedes en la D cuando pedía el 78%? Él hizo 68 ejercicios de 100. Ya, ya, súper. ¿Alguien más tiene algún otro enunciado que puso acá? Como para Yo colocarlo igual puse de lo ejemplo. mismo, ¿Cómo? Perdón, no escuché. que yo puse lo mismo, pero con alumno. Con alumnos. Bueno, en sí, en todo caso, van a ser muy similares No, las respuestas, yo puse un alumno hizo ¿ya? Hizo 78 ejercicios de 100. sí, Ya, ok. ¿Y alguien que no haya ocupado ejercicios? ¿Que haya puesto otro ejemplo? Creo que yo. ¿Ya? ¿Cuál puso usted? Teníamos 100 galletas y el curso se comió 78. Qué buen ejemplo. ¿Ya? 100 galletas y el curso se comió 78 de ellas. Ah, Como para colocar un poquito más. Entonces, muy buen, muy buen ejemplo. Sí, y el que menciona Rebeca es claro, es como bien igual, distinto, similar, porque igual dice ella que lanzó 78 pelotas de 100, así que también está relacionado. Ya, pero está acá la forma en como está escrita la segunda, está como al revés, ¿cierto? Yo me acabo Como de creer. tenía el total y el curso con el 78. Es como las dos formas como en
se puede relacionar un porcentaje. Es como la A y la B, ¿cierto? 40 de 100 y el otro de 100, 20. Entonces, tenemos como los dos tipos en cómo podemos expresar, ¿cierto? El porcentaje. ¿Ya? Súper bien. Acá, en la A, ¿cómo lo pusieron ustedes? Porque la A ya eso va a ser distinto. A ver, ¿qué pusieron en la 4A? Me comí la mitad de un completo. Ya, me gusta eso. Y le puse un completo de dibujo. Súper. ¿Alguna otra frase, enunciado que ustedes hayan puesto en este 25%? Yo aún no hago la guía, pero la voy a hacer hoy día. Ya, Y me acabo de crear una. A mi auto se le acaba de romper la cuarta parte de su entero. ya. Pero A mí me quizá, falta terminar una página. ya, pero a ver, si yo le diría, mm, ya, ok. Sí, me gustó la parte de la cuarta parte, pero cómo redactar la cuarta parte de un auto, no, ahí quizás puede ser, am, Se rompió todo el maletero del auto. sí, a ver, Esa sería la em, cuarta parte. claro que sería como una cuarta parte, pero ahí cómo lo podemos redactar. Podría ser el chocar, Sí, no sé. puede ser como, puede ser el chocar, se dañó la cuarta parte de mi auto, Sí, no sé. puede Me lo ser, inventé de repente. Todo caso. puede ser como una opción. Y acá, ya, Luis también pone una parte, y bueno, Magdalena también, que hace referencia directamente al porcentaje. Bueno, dice, Luis dice, yo partí un pastel en 4 partes y me comí 3 pedazos, que también es, de hecho lo vamos a colocar, pero lo vamos a colocar en otro abajito para alcanzar a colocar todos. Dice, partí un pastel en 4 partes y me comí. Acá yo creo que podríamos hacer un alcance y vamos a preguntar entre todos qué les parece. Am, a ver, el Luis nos dice, partí un pastel en 4 partes y me comí 3 pedazos. Esa frase, ¿a qué porcentaje se estará refiriendo? ¿Qué creen ustedes? Cuando yo tengo esa frase, A ver, profe, pero ¿cómo dijo el Luis? acá No sé está si lo escrito, tiene que ver. sí, el Luis dijo, dice, yo puse, partí un pastel en 4 partes y me comí 3 pedazos. Y el por ciento 25, ¿no? Sí. Está bien, Sí, yo creo que en vez de haber comido, no sé, sé que también está bien esta, pero en vez de haberse comido 3 pedazos, me hubiera comido uno y ahí le habría quitado el 25%. Pero igual está bien porque si se come 3 pedazos, se quedarían también el 25%. Entonces está bien. claro, me quedaría, quizás, claro, quizá acá faltó completar para hacer referencia a que lo que yo estoy buscando es lo que me queda o lo que me sobró, ¿cierto? Sí, pero está bien en todo caso. Sí, pero si lo dejas hasta ahí, está como haciendo referencia a que lo que comió fue 3. Entonces,
Si partió un pastel en 4 y comió 3, quizás estará haciendo referencia al 75 que comió. Pero al final, no sé, ponga y le quedó quedó un trozo. Sí. Y, o quizá, si yo hubiera puesto y me sobró un pedazo, yo estoy haciendo una referencia al 25. Por ejemplo, yo partí un pastel en 4 partes y me sobró un pedazo. Entonces, ¿cuánto me sobró? 25%. ¿Por qué yo me olvido de lo que me comí si eso no lo estoy considerando? Puede ser, porque ahí queda como a interpretación, ¿ya? Y lo otro sería lo que escribió, por ejemplo, la Magdalena, que puso que el 25% de los recursos de curso son niños, lo cual no está malo, pero la idea de la actividad es que nosotros pudiéramos considerar, pero vamos a dejarlo más chiquitito, era que nosotros pudiéramos considerar un enunciado, pero sin decir directamente el porcentaje, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, ya está bien, el 25% de cursos son niños, correctísimo, ¿cierto? Estamos usando el porcentaje, pero la idea es que nosotros pudiéramos haber dicho el 25% de los niños sin decir la palabra 25%, ¿ya? Quizás colocar, no usando el número con el porcentaje, quizás colocar, eh, a ver, podemos colocar, bueno, como ahí decía, la cuarta parte que representa el 25%, podemos colocar la mitad de la mitad que representa el 25%, o podemos directamente colocar 10, no, de un curso de 40, 10 son niños o 10 son niñas. Entonces ahí también uno quizás puede hacer referencia de manera implícita que es un 25%, ¿cierto? Y no necesariamente colocarlo utilizando el concepto de 25%. No sé si me entienden, ¿ya? Lo cual no estoy diciendo que esté malo, pero recuerden que acá la idea es escribir un enunciado que represente el porcentaje indicado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo coloco la mitad de la mitad, eso está representando el 25%. Súper bien. Que se dañe la cuarta parte también representa un 25%. Colocar que de 4 partes sobró una también es un 25%, ¿ya? Pero colocar directamente el 25%, la idea es tratar de enmascarar, ¿cierto?, este número y tratar de escribirlo de una forma que yo pueda calcular, ¿ya? Como está escrito acá arribita, ¿ya? Entonces quizás colocar 10 de 40 estudiantes de un curso, 10 son niños, ahí estaríamos hablando de un 25%. ¿Me entienden? Yo creo que esa es como la forma más correcta de poder mencionar y escribir el enunciado para que represente el porcentaje. ¿Ya? Eso era como un alcance que le podría hacer la Magdalena referente al ejercicio. Ya que en todo caso, justamente 25% es como el único que pueden escribir que no sea como la D, ya porque este es como un cuarto, la mitad de la mitad, ya entonces es como más fácil. Ya en cambio 54, 12 y 78 en sí son más difíciles de poder encontrar una fracción asociada al porcentaje. Ya básicamente es por eso. Ya, pero en sí están súper bien sus respuestas, chicos. Ya, bien. Y quería saltarme acá a las 5. Quería saber cómo lo hicieron. O si es que alguien la hizo. ¿Cómo representaron gráficamente el número? Yo la hice. Ya. Y, por ejemplo, ¿cómo hizo la A? ¿Qué fue lo que dibujó? ¿Qué fue lo que graficó? A ver, cuéntenos. Dibujé 20 cuadros Ya, y pinté el 20%. ya. ¿Y ¿Y cuántos cuántas? cuadritos pintó de esos 20 Yo hice cuadros? cuadraditos. 5. Y bueno, yo por lo que sé, creo que es 5, si no me equivoco. Ah, no, no, no. Creo que es 4.
porque no es un Yo 25. pinté 4. Sí, es 4, 4, me equivoqué. Es 2. Es 2. Ya, entonces ustedes hicieron un dibujo en donde hicieron 20 cuadritos, ¿cierto? Y de los 20 cuadritos ustedes pintaron Sí, 4, ¿sí? 4. Ya, perfecto. El resto que lo hizo también hizo lo mismo, ¿cierto? Yo ahora mismo estoy con dudas. Yo como no lo he hecho, yo lo estoy haciendo en mi cabeza, así que... Ah, ya, 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 ya. Sí, porque por ejemplo acá representó el 10% de 50, entonces la base va a ser, en este caso, una figura con 50 cuadritos, pero cuando hablamos de 10%, como no es 100, no voy a pintar 10. Entonces tengo que pintar lo que corresponda, en este caso, que eran 5. ¿Ya? Y acá, claro, efectivamente, cuando yo tengo el 20% de 20, yo tengo que generar un dibujito, ¿ya? ¿Cierto? Que, una figura que tenga 20 espacios. Por ejemplo, acá vamos a hacerlo de A4. Sí, uno, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Y vamos a dividir esto por la mitad y por la mitad. ¿Ya? Entonces vamos a tener una figurita de 20. Y acá nosotros tenemos que ir pintando lo que represente el 20%. ¿Ya? Entonces, Yo, profe, ¿sí? mire, no sé, yo no entiendo por qué a Luis le dio 2, pero yo por lo que hice en mi cabeza, me da Ujú. 4. Ya, perfecto. Sí, pero mire, fíjense bien. La relación de esto es que esto es un entero, ¿cierto? Vamos a dibujar acá primero para que veamos acá el espacio. Esto de acá es, vamos a hacerlo más cerquita. Esto es un entero, ¿ya? Este entero representa a un 100%, ¿ya? Este es el 100% de mi figura, ¿ya? Entonces, lo que yo hice acá fue dividirla básicamente la dividí en 5, ¿ya? En 5 en 5 rectángulos, ¿ya? Los cuales obviamente yo subdividí al final para que me quedaran 20, ¿ya? Pero básicamente esos 5. Cada uno de esos 5 valdría 20%, ¿ya? 20%, 20% y 20%. Ya, entonces, si se fijan, cada uno de estos cuadritos vale 20%. ¿Por qué? Si yo lo sumo, 20, 40, 60, 80, 100. Sumo los 100. Por lo tanto, como yo tenía que, bueno, entonces vamos a correr un poquito más para el lado, ahí. Como yo tenía que calcular 20, yo tengo que sacar el 20% de 20. Por lo tanto, ahí me va a estar dando solamente con pintar uno solo. Si se fijan, si yo pinto solamente una de las columnas, a mí me va a dar como resultado el 20% de 20. ¿Se fijan? Porque aquí lo que yo estoy seleccionando es, claro, el 20% de un total de 20 cuadritos, que en este caso serían 4. ¿Ya? Así que eso es como lo que ustedes deberían pintar al momento de, por ejemplo, hacer la letra A. ¿Ya? No sé si les gustaría que hiciéramos otra, como para poder ver el ejemplo. Ya, profe, no sé, no me quedó claro, así que si puede hacer otra. Sí, pues, elijan, ¿cuál de las otras podemos hacer? Profe, ¿puedo hacer la C? Sí, claro. A ver, nosotros acá tenemos que encontrar el 75% de 92. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que realizar una figura que tenga 92 cuadritos. ¿Ya? Y en este caso, para tener una figura de 92 y que sea ojalá cuadrada,
vamos a tener que... mm, 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 tendríamos que hacer una de 4. Serían 10. Sí, no, si no nos vamos a ocupar todo. Eh, ¿Pero a qué se refiere con ocupar todo el cuadro? Porque ocupar todo el cuadro significa tener el 100%. Por ejemplo, acá yo tengo que hacer una figurita que tenga 92 cuadraditos. ¿Ya? Ahora, lo ideal es que la figura sea triangular, puede ser rectangular, puede ser cuadrado. Ah, se ocupó todo este espacio. Todo ese espacio. Todo ese espacio. Ah, sí, pues no hay problema. Sí, no hay problema en ocupar todo el espacio. De hecho, si quieres lo puedo hacer en el cuaderno y después le saco una fotito. No hay problema. Ya, a ver, ahora, queremos algo de 92. Tendría que ser, esto es divisible por 4. Veamos la descomposición prima del 92. Vamos a, para saber cómo hacer nuestro dibujito. Dividido por 2, esto me da, por 2 serían 4, serían 46. Acá por 2 de nuevo serían 23. Y por 2 ya no se puede, por 3 tampoco, 4 no, por 5 no. Ya serían 23 porque este es el número primo. Entonces sería 4 por 23. 4 por 23. Serían las medidas de mi rectángulo, por así decirlo. La única forma de generar 92. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un rectángulo que va a tener 4 de ancho y va a tener 23 de largo. Vamos a dividir esto para acá. La idea es que tenga justo los 23. Y para acá. Y para acá. Y vamos a tener 23. Aquí deberíamos tener como 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no quedan igual. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Le vamos a borrar lo que nos sobró. Y vamos a escribir, ¿cierto? Los otros cuadritos que tenemos acá. Bien. Ahora, tengo mi cuadrado harto feo, deforme, de 92 espacios. Y acá hay 92 cuadraditos, que serían 23 por 4. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23. Ya, 23 por 4 nos da 92, que fue lo que nosotros sacamos acá arribita. Ahora, tengo que pintar el 75%. El 75% es de un cuadrado, de un triángulo cuadrado. 75% sería como 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos del 75% de 92. Pero resulta que acá justamente me dio la casualidad de que estos son 4 filas, ¿cierto? Entonces de las 4 filas
podemos decir que la primera representa al 25%, la segunda es otro 25%, la otra es un 25% y la última es 25%. Por lo tanto, si yo considero tres filas, voy a estar considerando el 75%. Entonces acá yo podría pintar, de hecho lo vamos a pintar con destacador para que sea más, aunque el amarillo, no sé, vamos a ver otro color mejor. Ya, el verde quizás se nota un poco más. Ahí sí. Entonces aquí vamos a pintar las tres filas. Las tres filas aquí. Ahí sí. Y vamos a tener, ¿cierto? Nuestro 75% 92. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es determinar una figura geométrica que contenga esta cantidad de cuadritos, ¿ya? Y bueno, en este caso 92 nos costó un poco porque teníamos que encontrar cuánto por cuánto da 92 para que sea un poquito rectangular, ¿ya? En este caso el 25 es cuadrado, así que es 5 por 5, no hay problema. Pero acá, por ejemplo, en el 92, yo tenía que encontrar cuánto por cuánto da 92 y justo me dio que 4 por 23 era 92. Y como era 4, me aproveché de poder hacer 4 filas de 23 cuadritos para que cada fila correspondiera al 25%. Y así como me pedían el 75, simplemente pinté 3 filas y así obtuve el 75% de 92. Y es más, yo ni siquiera calculé cuántos cuadritos hay acá, sino que simplemente, geométricamente, lo saqué porque como me pedían un 75%, no hubo la necesidad de hacer básicamente un cálculo del porcentaje. ¿Ya? No sé si se entendió. Con respecto al anterior, ahí sí. No, Martina no entendió. Ya. Es que lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo la representación de un porcentaje sin calcularlo. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, como todavía no hacemos los cálculos, como que estamos caminando sobre el aire. No tenemos ningún piso como para poder decir, el 75% de 92 es esto. Entonces nosotros lo podemos dibujar más fácil. ¿Ya? Entonces, claro, yo ya sé calcular porcentajes bien. Entonces yo ya sé más o menos qué puedo pintar, cómo lo pinto. Entonces, pero como ustedes todavía no comprenden bien el por qué son 5 acá el 10% son 5 cuadritos pintados y no 10. Acá por qué son 4 cuadraditos y no más, y no 20. Acá por qué no son 75 cuadraditos, sino que fueron menos. Entonces, la verdad es que no tenemos como todavía la conciencia del por qué, ¿ya? Entonces yo creo que eso nos falta, ¿ya? Pero la próxima clase nosotros vamos a ver esa parte, ¿ya? Porque nosotros en la próxima clase vamos a ver la materia y vamos a ver si podemos comenzar a trabajar al tiro para calcular porcentajes, ¿ya? Calcular directamente y decir cuánto es el tanto por ciento de tanto, ¿ya? O calcular el porcentaje de un número, calcular qué porcentaje es un número de otro, ¿ya? Entonces, también vamos a ver esas formas de poder hacer cálculos, ¿ya? Pero la idea es que ya hoy día podamos ver la representación del porcentaje en sí, que se haya entendido la 1, la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7, y luego la 5 la vamos a comprender un poco más adelante, ¿ya? Ya con la próxima clase vamos a poder entender muy bien el cómo está representado la 5, ¿ya? Así que igual ahí va a quedar de tarea esas dos pendientes para que las hagan ustedes. Y ya en la próxima clase
la próxima semana estaremos ya trabajando directamente con lo que es el cálculo de porcentaje. Bien, así que ahora nosotros nos vamos a ver nuestra asistencia